No, fue la primera joven que se recuperó de COVID-19 después de todos los tratamientos que se le dio. Exacto. Porque creo que la primera víctima de COVID fue de lo que se conoce en el concierto, no fue en el concierto de salsa. No, el congreso, el Día Nacional de la Salsa fue. Un panameño, ¿verdad? ¿Doctor era? Ay, no recuerdo. Creo que sí. Sí, eso es lo que se conoce, pero ella, es que se la... Hola, Missy. Hola, mi corazón. Voy ahora, ¿sabes? Le estoy dando break a ver si alguien más se conecta. Ok. Vale.
Bueno, Chesel, por lo que veo somos tú y yo. No está ni Samali, ni Braulia, ni Julie. Ok. Mami, para la semana que viene, ¿sabes qué tenemos? Para la semana que viene tenemos el examen de mitad de semestre. Esta semana yo la he cogido para dar los repasos de los exámenes de mitad de semestre. Ayer tú sabes que empezamos con el de español. Hoy vamos a trabajar el de sociales. Ok, ¿qué va a venir en sociales? Yo les preparé esta PowerPoint, ¿verdad? Esta presentación que resume más o menos todo lo que hemos dado desde enero hasta ahora, hasta marzo, ¿verdad? Y entonces empezamos discutiendo lo que era la historia y la prehistoria, ¿verdad? Y definimos el término de historia como la narración, exposición de los acontecimientos del pasado. Pero sabemos que la historia toma auge o se considera historia cuando se inventa la escritura. Porque antes de que se había inventado la escritura, no había, no había forma de recopilar lo que pasaba. Lo poco que conocemos de la prehistoria es por estudios científicos, arqueológicos, descubrimientos, ¿verdad?, que se han hecho, y por las leyendas, esa tradición oral que iba de generación en generación. Así que la historia es todo aquello que se empieza después de la escritura. Así que ese es el proceso, el momento en que se marca la historia. Ajá. Y es la disciplina que estudia y narra los sucesos del pasado, se ocupa del estudio de los hechos importantes del pasado. También se le conoce como ciencia, cuyo objeto de estudio es el pasado de las sociedades humanas. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la historia? Eso hablamos un montón. Hemos dicho que lo más importante es que aquel que conoce su historia no repite lo mismo, ¿verdad? Muchas de las cosas que están pasando hoy día, sobre todo la de la guerra que estamos viviendo en Ucrania y Rusia, es parte de eso, de que la gente no conoce bien la historia y entonces comete los mismos errores. Entonces, la historia se conecta con el presente. Fíjate que todo lo que ocurre hoy día tiene que ver con el pasado, y eso lo vimos ya cuando empezamos a conocer las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Entonces, hay unas ciencias que ayudan a la historia a que podamos recopilar la historia, y entre todas, la más importante es la geografía, la antropología, la geología, la arqueología y la cronología. Esas son las que le llaman las ciencias auxiliares de la historia. Ok. Entonces, ¿cómo dividíamos? Estudiamos las etapas o las épocas de la historia. ¿Cómo se dividen? Bueno, es como si pusiéramos una recta numérica, ¿verdad? Primero ponemos los números positivos de la recta numérica, sería el año 1, 2, 3, 4, por ahí para abajo, ¿verdad? Hasta llegar al 2022, que es el año que estamos ahora. ¿De dónde partimos? Año cero. ¿Cuál es el año cero? El nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, los años antes de Cristo, sí, ese es el año cero, el nacimiento de Cristo. Los años antes del nacimiento de Cristo se ponen de manera negativa. Por eso, mientras más pequeño el año antes de Cristo, más pegadito al nacimiento de Cristo. Cuando yo te digo el año 1600 antes de Cristo, eso está por acá, en la recta numérica. Sin embargo, cuando te digo el año 3 antes de Cristo, está por aquí, cerquita al año 0, porque vamos bajando.
Los años antes del nacimiento de Cristo iban bajando de mayor a menor. Los años después de Cristo van subiendo, ¿verdad? Como contamos, 1, 2, 3, 4, por ahí para arriba. ¿Estamos? Ok. ¿Cómo se han dividido esas etapas? Bueno, la primera es la edad antigua, que esa es en la edad, en la época en que nace Cristo. La edad media, que es casi cuando está en la época de los castillos, los señores feudales y todas esas cosas, eso lo vamos a ver más adelante. La edad moderna es con el Renacimiento. La contemporánea es después del Renacimiento y la Revolución Francesa. Y ahora, del 2010 para acá, 2010 para acá, es la era digital. ¿Estamos? Así que desde la Revolución Francesa, que fue en el 1783, hasta el 2000, se llamó Edad Contemporánea. 3 siglos. El Renacimiento fue en el 1453 con la caída de Constantinopla, del Imperio Romano. Surge el Renacimiento en Italia, se expande por toda Europa y dura desde el 1453 hasta la Revolución Francesa, 1753. O sea que fueron 3 siglos también. El siglo XV, XVI y XVII. Vamos, y así. Claro. Y tú me dirás, Missy, pero entonces las épocas es ahí, la fecha exacta. No, no se establece así en fecha exacta. Se escoge, ¿cómo los historiadores escogen? Bueno, pues por acontecimientos importantes. Que ahora se le llama la era digital. ¿Por qué? Por el descubrimiento de los celulares, por el descubrimiento de las computadoras, el Internet. El Internet se inventa en el 1985. Sí, hace poquito. Yo estaba en noveno grado. Sí, 1985. Yo estaba en noveno grado. Cuando surge la era del Internet. Yo le tengo que preguntar a mi mamá porque mi mamá nació en 1991 y mi papá también. Ah, pues el Internet surgió antes del nacimiento de tu papá y de tu mamá. Ya yo tenía 14, 15 años por ahí. 16 por ahí, más o menos. Cuando surge... Missy, esta hora. Si me haces una pregunta, me voy a colgar. Más nada. ¿Cuánto tengo? ¿Por qué te vas a colgar? Porque me hace la pregunta. No, pues para eso estamos repasando. Pero yo te voy a enviar esto para que tú estudies. Y el examen no es hoy ni este jueves, es el otro. El 24, tienes una semana para El estudiar. 24. El 24 es el examen, tranquilo. Hoy estamos en 15. Estamos a 15, tienes días ahí, tienes 19 días para estudiar. Digo, 9 días para estudiar. 9 días, me encanta. Sí, más, déjame ver. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sí, 9 días. Cierto. Así que tienes tiempo para estudiar. No, Y va a mamá, venir bien mi mamá me sencillo, está y llamando. escoge todo. Y yo le voy a ayudar a hacer el examen. Sí, me das un momento, mi mamá me está llamando. Sí, claro. Vete.
Chesel está ahí, regresaste. Sí, Ah, ok. que me voy a cambiar porque vamos a ir para la tienda. Ok. Pero te puedo escuchar. Ok. Así que mira las edades. La edad antigua es esa época de Cristo, que cuando estaba en la época de Cristo, de los griegos, los romanos, esa es la edad antigua, ¿verdad? De las civilizaciones antiguas, las que estudiamos, que si Mesopotamia, que si toda esa época. La edad media es cuando vienen las reyes, los príncipes, los castillos, esa época. La edad moderna es con el Renacimiento, la contemporánea con la Revolución Francesa y ahora la era digital, que es la era del Internet y las computadoras y los celulares. ¿Bien? Fíjate que cada edad o cada época es marcada por un acontecimiento importante. ¿Verdad? Ok. Entonces hablamos de cómo se divide el año. 365 días, 12 meses. Eso lo hicieron los sumerios. Un lustro son 5 años, una década son 10 años, el siglo, la centuria son 100 y el milenio 1000. Vamos, así es que están divididos los años y las épocas. Y hablamos de una de las ciencias auxiliares, la geografía. ¿Qué estudia la geografía? Todo lo que tiene que ver con la tierra, el hombre, el clima, el relieve, la hidrografía, la flora, la fauna de un lugar, ¿verdad? Y entonces vimos lo que era la geografía y te acuerdas, no sé si te acuerdas, de los videos que vimos sobre los cambios climáticos. Yo les voy a enviar esos videos para que vea lo del cambio climático que está ocurriendo y el por qué está ocurriendo y por qué debemos cuidar de la geografía, ¿verdad? De la geografía terrestre. El estudio de la geografía comprende tanto el medio físico como las relaciones de los seres humanos con el medio ambiente. ¿Qué debemos cuidar? El clima, la forma de relieve, el agua y la formación. Y entonces vimos, yo me acuerdo que vimos unos videos sobre los cambios climáticos. Que era lo de los cambios climáticos. Y cómo podemos combatirlo. Así que lo voy a poner, es cortito, te lo voy a poner otra vez para que te acuerdes, porque de ese y voy a poner el video en la presentación para que lo veas cuando estés estudiando. Porque de estos videos vienen preguntas en el examen, ¿ok? Déjame ponerle sonido. Para que lo puedas escuchar. Vitamina C sin resultados. Olay te ilumina con la nueva Olay Vitamin C para una piel 2 veces más radiante e hidrata mejor que la crema de $400. Olay, tu mejor cara. ¿Es real el cambio climático? Para que quede claro desde el principio, sí. No hay duda al respecto. La temperatura promedio del mundo ha acelerado su aumento en las últimas décadas. En muchos lugares del mundo, como América, Australia y Asia, el calor ha alcanzado récords a los que no se había llegado en un siglo. Otras señales son el derretimiento de hielo en varios puntos de la Tierra,
el aumento en el nivel del mar y cambios en los patrones climáticos. Por ejemplo, los huracanes y tormentas tropicales son cada vez más frecuentes e intensos. La primavera está empezando antes. Si la tendencia sigue igual, la temperatura podría aumentar 10 grados en el presente siglo. ¿Qué está causando el cambio climático? Se ha hablado de causas naturales como erupciones volcánicas, cambios en la actividad solar o en las corrientes marinas. Pero todos estos factores son minúsculos cuando se les compara con el más importante, la actividad humana. Pero si los humanos hemos estado en este planeta desde hace cientos de miles de años, ¿qué hemos hecho diferente en los últimos 150 años? Pues sucede que alrededor de 1850 se desató la llamada Segunda Revolución Industrial. Se detonaron las industrias del acero, la química y sobre todo la del petróleo y la automotriz. Además, aumentó espectacularmente la producción de personas que consumimos derivados del petróleo y generamos gases de invernadero. Los gases de invernadero son gases que, al quedarse en la atmósfera, evitan que el calor se disipe. El efecto invernadero hace que nuestro planeta tenga una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida que conocemos, pero el exceso de estos gases provoca que cada año que pasa sea más caliente que el anterior. Uno de ellos es el dióxido de carbono, producido principalmente por el uso de combustibles fósiles. La Tierra tiene un ritmo anual en el que los niveles de CO2 bajan y suben, como si estuviera respirando. Pero cada año que pasa se acumula más dióxido de carbono, llegando a registros sin precedentes. Actualmente sobrepasamos las 400 partes por millón. No habíamos tenido esa concentración desde hace millones de años. Otro gas de invernadero es el metano. Lo producimos muchos animales al digerir los alimentos y la principal fuente de metano en el mundo es el eructo de las vacas. ¡Ay! Una sola vaca puede producir 110 kilos de metano al año y el metano es entre 20 y 30 veces más peligroso que el dióxido de carbono. También hay metano atrapado en el llamado permafrost. Si este llega a descongelarse, sus niveles se dispararían, además de que se absorbería más calor al perderse la superficie reflejante blanca. Las consecuencias de esto pueden ser devastadoras. Estamos perdiendo una especie cada 20 minutos. Eso es como 27,000 al año. Las cosechas del mundo están bajando un 2% cada década y, según la FAO, la cosecha de maíz ha disminuido hasta un 60% en ciertos países de Centroamérica y la de frijoles un 80%. Las inundaciones en algunos lugares y las sequías en otros causan hambre, enfermedades y migraciones. En Siria, por ejemplo, la falta de agua ha incidido directamente en su conflictiva situación. Entre las inundaciones, las sequías, las enfermedades, los huracanes y el mismo calor, el panorama se ve muy peligroso. Si seguimos por este camino, la Tierra será inhabitable para los humanos en 100 años. El académico Edward Müller sugiere esta analogía. Imagina que se acerca un meteorito gigantesco a la Tierra. Todos lo vemos venir, pero los gobiernos y las grandes corporaciones siguen ocupados en mejorar sus economías, mientras que el resto de nosotros nos quedamos esperando que alguien más haga algo. ¿No deberíamos encargarnos de evitar esta catástrofe que amenaza con destruir a la humanidad? Pues claro. ¿Qué podemos hacer? 1. Reduce al máximo el consumo de combustibles fósiles. Gasolina, por ejemplo. Gasta la menor cantidad. Maestra. Fíjate que el video nos recomienda que conservemos. Hay que tener el micrófono apagado y no te Que entiendo. conservemos los combustibles, sobre todo la gasolina. ¿Y qué está pasando ahora mismo? El precio de la gasolina está por las nubes, por la guerra en Ucrania y Rusia, porque Estados Unidos le ha hecho un bloqueo a Rusia para evitar que siga atacando a Ucrania
¿Y qué pasa? Rusia es uno de los grandes exportadores de petróleo, con el petróleo que se hace la gasolina. Así que por eso es que el precio de la gasolina ha aumentado tanto en estos días, en este último mes, sobre todo. Así que, ¿qué debemos hacer? Conservar, utilizar lo menos posible la gasolina para que primero, ayudamos al cambio climático y además economizamos, ¿verdad? Chavito, y también ayudamos, ¿verdad? Con esta situación que está ocurriendo en Ucrania y Rusia. Ok. Cantidad de electricidad posible. También evita las bolsas y empaques de plástico. 2. Los 2 países del mundo que más contaminan son Estados Unidos y China. Sería fácil echarles la culpa, pero ¿ya viste de dónde vienen tus aparatos electrónicos, tus zapatos deportivos y muchas cosas más? La producción y transporte de estos artículos genera mucho dióxido de carbono. No cambies tu teléfono cada año y prefiere los productos locales. 3. Apoya el uso de energías renovables, como solar, del viento, etc. 4. Producir una hamburguesa requiere cerca de 2.500 litros de agua. Ahorrarías más agua evitando comerte una que dejando de bañarte por 3 meses. Y eso sin hablar de todo el metano que produce una vaca en su vida. Baja todo lo que puedas tu consumo de carne. 5. Organízate y exige a los políticos y corporaciones que sean ecológicamente responsables. Poco importará quién es el próximo presidente o cuál empresa gana más si no queda nadie en el mundo. Lo más importante de todo es hacer un cambio de mentalidad. Lo dice la Carta de la Tierra, una importante declaración internacional. Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Debemos pasar del yo al nosotros. Incluso el Papa Francisco lo dice en su encíclica Laudato Si. Hemos crecido pensando que éramos los propietarios y dominadores de la tierra, y ahora debemos ser más solidarios con nuestros semejantes, los demás seres vivos, y con la tierra, nuestra casa común, ya no por ser éticamente buenos, sino porque de ello depende nuestra supervivencia. Curiosamente. Ok. Ok. Así que hablamos del cambio climático, lo que era el clima, las formas de relieve, el agua, las formaciones, entre otros. También dijimos que la geografía no solamente estudia lo físico, sino también la relación que tenemos con los humanos. Ok, Chesel, yo tenía pensado, ¿verdad? Hacerles como, dividirles el repaso en 2, darle lo que era la prehistoria y la historia hoy, y el jueves darle lo de las civilizaciones antiguas y hacer como entre ustedes como un debate, hacerles preguntas y cosas. Pero solamente te conectaste tú. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Te voy a enviar esto, mami. Te lo envío por WhatsApp, por correo. WhatsApp mejor. Por WhatsApp. Ok, pues lo voy a poner en el chat de la clase y te lo voy a enviar a ti personal. Ok. Ok. Para que entonces ya tengas de dónde empezar a estudiar. Y entonces esperemos que el jueves tus compañeros se conecten y hacemos el debate. ¿Está bien? Ok. Para repasarlo todo y hacemos como un debate y les hago preguntas y hacemos como un conversatorio. ¿Vale? Ok. Chévere. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves, mami. No, que es jueves, mañana, en español. Ok. Ay. Bye.